Salutacions, molt bona tarda, benvinguts al Savi, ens els parla Ferran Prat. Y rápidamente saludamos a José Ignacio Para. José Ignacio, ¿cómo estás? Tardes, pues muy bien, como de costumbre, cuando tengo la suerte y la oportunidad de hablar contigo y también hablar con todos nuestros amigos que nos están escuchando y que nos siguen semana a semana. José Ignacio, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y a la vez delicado. Vamos a hablar de revelaciones no autorizadas, que no deja de ser un libro de Ediciones Obelisco escrito por Marco Pizzuti, en el cual tú nos vas a hacer un resumen de este extraño y misterioso libro que abre muchos interrogantes. No sé si al final de la entrevista nuestros oyentes tendrán respuestas, pero abre interrogantes acerca de giros inesperados en la historia, eventos que parecían no poderse producir y se produjeron, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, iremos muy arriba para saber si hay un sendero, un camino o una autopista, no, ¿cómo podríamos decir?, evidente, pero sí oculta en las altas esferas del mundo del poder. José Ignacio, el libro El sendero oculto del poder, revelaciones no autorizadas. Explícanos. Bueno, mira, lo primero de todo es una vez más elogiar tu buena presentación, porque haces una presentación que sí que abre interrogantes, porque vamos a hablar de un libro de Marco Pizzuti, que es licenciado en Derecho y es exoficial del Ejército. La verdad es que Marco Pizzuti, que es el autor del libro, es licenciado en Derecho, pero es exoficial del Ejército. Entonces, claro, es uno de los mayores expertos italianos en el ámbito de la contrainformación. Por eso el libro proporciona respuestas a muchos interrogantes y sobre todo nos hace pensar sobre esos grandes vuelcos que ha dado la historia y que da constantemente. Entonces no tiene desperdicio, la verdad, porque fíjate, tú sabes, como todos nuestros amigos, que hay un poder en la sombra, ¿verdad? O por lo menos lo intuimos. Ese poder en la sombra nos tenemos que preguntar dónde está, quiénes son, qué es lo que hacen y cómo lo hacen, especialmente para poder estar con los ojos abiertos. No vamos a poder resolver nada porque somos meros peones dentro de un gran tablero, pero sí que nos vamos a plantear dudas cuando nos quieren vender informaciones. Por ejemplo, tú sabes que existen las noticias mantra, ¿verdad? ¿Te suena este concepto? Sí, pero explícalo, para las personas que no lo conocen y tanto. La noticia mantra es la noticia que se repite insistentemente y se repite con unas características. Es corta, contundente, fácil de asumir y condiciona la percepción de todos. Todos nos creemos las noticias, todos pensamos que cuando el informativo de rigor nos pasa lo que ha sucedido en este u otro sitio, nos están dando cuando menos el 100% de la noticia y sabemos ya por sentido común que eso solamente no es posible, sino que además para saber realmente lo que está pasando tienes que estar ahí y aún así y en muchas ocasiones no vamos a averiguar cuáles son las causas que mueven todo esto. Entonces las noticias mantra cada día se reproducen más, cada vez somos más manipulables. Quizá también porque leemos menos, quizá también porque estamos más enganchados. Esa gran red internet nos hace más vulnerables, nos produce una cantidad de información tal que no podemos discriminar, hemos de tragar todo lo que viene. Y esto en la historia se ha repetido en numerosas ocasiones y de otras formas, no tan tecnológicas, pero fíjate que sorprende como noticia, y esto sí que está muy desarrollado en el libro, que el libro hace una revisión de la historia desde los comienzos más o menos de nuestra sociedad hasta el momento actual. Entonces, cosas como que, por ejemplo, la Revolución Rusa fue financiada desde Estados Unidos. Claro, esto no nos lo han contado en los libros de texto. O que América e Inglaterra financiaron al Führer. Lo que ocurre es que después le salió mala jugada, pero claro, mucha de esta gente estaba detrás de todo lo que ocurrió. Nos estás diciendo, José Ignacio, de que aquel resurgir económico y militar de aquella Alemania de la Primera Guerra Mundial arruinada por la guerra, arruinada por los impuestos y los aranceles que tenía que pagar y el impuesto de los daños que ocasionó a los países en los cuales se enfrentó, aquel dinero que apareció como de la nada venía de estos dos países. Ni más ni menos. Y no solamente esto, sino que ya sabemos que los grandes grupos internacionales banqueros o bancarios son gente, que provienen en su gran mayoría de Estados Unidos
y son gente que también tiene sus raíces en Europa, grandes familias, grandes grupos de poder que están en todas partes, pero sobre todo, claro, salían o venían de esos dos países poderosos, fuertes, y que se identifican como los lugares en los que parten casi pues el 90 y tantos % de las conspiraciones, o por lo menos de las influencias, que solamente se pueden producir cuando hay una fuerza económica suficiente que haga cambiar voluntades, y estamos hablando de América y de Inglaterra. En Europa sabemos que Inglaterra es el punto más fuerte junto con Alemania ahora, y también Estados Unidos pues es una nación que ahora sabemos que está en declive, sabemos que está completamente arruinada, y también estamos diciendo cosas que son muy raras y que seguramente nuestros amigos que nos escuchan dirán no, Estados Unidos cómo va a estar arruinado. Bueno, hay datos y además hay símbolos. Hay cuestiones que pasan día a día y que nos llevan a plantearnos si realmente ese Estados Unidos poderoso sigue siendo lo poderoso que era. Pero en fin, no nos vamos a avanzar, no vamos a adelantar más de la cuenta. Fíjate que también dentro de esa financiación de América, John Ford, que era un hombre muy inteligente, ahí está su gran creación, también fue un claro antisemita. Y también fue, bueno, pues dicen que apoyó todo lo que fueran movimientos en contra de sus intereses, que pasaban por una financiación fuerte, una Europa fuerte que pudiera también consumir sus productos. Pero no solamente John Ford, hay casos que son escalofriantes. Si miramos con un dron o con un avión, bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto en las fotografías, que no es algo realmente nuevo, pero si miramos los despachos de la Marina americana, veremos una esvástica. Y también, y eso sin meter el dedo en la llaga una vez más, sabemos que los descubrimientos aéreos, espaciales, y ese gran progreso de Estados Unidos vino en buena parte por todos esos científicos y todas estas personas que salieron de la Alemania nazi y que fueron en la famosa operación, ahora no recuerdo el nombre, pero tú Paperclip, sí. Paperclip, fueron conducidos a Estados Unidos, o sea que había grandes intereses. Fíjate, cuando dices la esvástica, aquí tenemos que matizar que no es una bandera ondeando, que es una construcción de un edificio que tiene desde visto a la vertical la curiosa forma de la cruz gamada. Sí, correcto. Claro, ahí es donde te preguntas si existe la casualidad o realmente hay alguna voluntad oculta de alguien por darnos a entender que, bueno, que lo que buscaba el Tercer Reich, que era crear un nuevo orden mundial, eso sí, ario, en este caso sigue siendo vigente, que es un poco el sentido del libro, pero vigente en otras tendencias y con otras razones. Porque, mira, yo te voy a contar una experiencia que no tiene nada que ver con el libro, pero es personal. Conozco a alguien que fue en una ocasión, por diferentes razones, no las vamos a desvelar. Esto es una total exclusiva en este sentido, ¿no? Fue una reunión con el anterior jefe del Estado, ¿no? Con el anterior rey, y en esa reunión había un banquero muy potente de nuestro país que estaba en una mesa como poco más o menos que el último mono, vamos también a ser claros, ¿no? Y todos los demás que estaban en esa mesa, nadie era conocido. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Qué hacían allí? ¿Cómo es que el banquero más poderoso del momento en España, bueno, pues era poco menos que alguien en una esquina? En fin, cosas que nos dan que pensar, ¿no? Que realmente hay un gobierno en la sombra, o hay un poder en la sombra, que no es que quita el poder establecido, pero sí que es posible que lo que haga es formar parte de esos entramados, de esas cuestiones detrás de la sombra, en las cuales pues se mueven tantas y tantas cuestiones. Es curioso porque en el libro sí, habla de cosas, bueno, es que aquí nos podríamos estar un año hablando de este libro. Habla ya desde el antiguo Egipto, ¿no? De órdenes secretas. Por supuesto. No nos olvidemos que la voluntad de dominio del hombre siempre ha partido de la misma constitución del hombre. Caín mató a Abel, y seguramente no solo por rivalidad, sino también por una cuestión de poder. Desde entonces estamos metidos en todas estas conspiraciones, que la más conocida, o la que mejor nos ha llegado, es la de los Illuminati. ¿Qué nos podrías decir de los Illuminati? Pues mira, yo creo que los Illuminatis realmente forman parte de la red social del poder. O sea que hoy en día realmente los Illuminatis como tal son dejaron de existir, eso lo sabemos, dejaron de existir en su momento y parece que ya no existen, pero me da la sensación, y esto también son cuestiones personales, que son la parte social del poder, porque como el Club Bilderberg o la Trilateral, la gente conocida no es la que manda.
O sea, los que mandan realmente son, bueno, pues personas en la sombra. O sea, que no podemos definir claramente quién es un Illuminati o qué es a lo que se están dedicando en este momento. Porque los Sí, Illuminati, y esto ya se remonta a mucho tiempo atrás, esta sociedad secreta, discreta, que surge sí, en la época de la Ilustración. Se fundó el 1 de mayo de 1776, ¿no? claro, Y lo que decías tú, fue financiada, porque todo necesita dinero, por un banquero alemán, Mayer Amschel Bauer, fundador de la sí, dinastía Rothschild. sí. Y claro, esto lo apoyó también la Iglesia Católica del momento y bueno, a ver, el gobierno de que las cosas no iban a ir bien si tenían un rival y ese rival era alguien que controlaba determinados hilos del poder y la disolvió en 1785 y bueno, a ver, se dicen muchas cosas, se dice que fueron los responsables incluso de la Revolución Francesa, aunque la Revolución Francesa se ha culpado a muchas personas, por ejemplo, el del célebre eslogan de igualdad, fraternidad, nos conduce a la masonería y desde luego los masones, por lo menos los actuales, son personas muy respetables que en ningún momento reconocen o por lo menos se atribuyen el ser los creadores de la Revolución Francesa. Sí que es cierto que intelectualmente sí que dicen que fueron propiciadores de una sociedad más justa y que por esa razón pudo venir esa revolución que acabó con tantas desigualdades, pero también con tantas vidas en la guillotina. Entonces, Ahí, por ejemplo, cuando cayó la monarquía en Francia por la Revolución Francesa, uh-huh, hay, hay cosas curiosas, ¿no? Cuando guillotinan a Luis XIV, si no recuerdo mal, uh-huh, sale alguien entre el público, coge la cabeza, y estas son estas leyendas, que sea cierto o uh-huh. no, y dice, Jacques de Molay ya está vengado. Sí, correcto. Sí, porque fíjate que la maldición de Jacques de Molay fue auténticamente increíble, impresionante y muy eficaz. Él lanza su maldición para que Guillermo de Nogaret, para que Felipe el Hermoso, para que el Papa en un año le acompañen en el Tribunal Celeste y no tarda demasiado tiempo el rey en morir, después el secretario y después el Papa. Dice la leyenda, como tú bien comentas, que esto se extendió a todos los reyes de la monarquía francesa y bueno, cuando fue guillotinado, efectivamente se acababa la maldición porque había sido cumplido que otro rey muriera de la forma ignominiosa en la que fue asesinado Jacques de Molay delante justo de Notre Dame, en la isla de París, en un lugar que, bueno, hoy en día todavía se visita con un tono nostálgico, o por lo menos recordando al que fue el gran maestre templario, dechado de virtudes y persona que hasta el último momento no reveló ninguno de los secretos de la orden. O sea, prefirió morir antes que revelar, por ejemplo, dónde habían ido todas esas pertenencias que en un viernes 13, en un nefasto viernes 13, de ahí viene el viernes 13 anglosajón, bueno, fue arrestado en una de las mayores redadas que se conocen hasta el momento en la historia de Europa. Fíjate que estamos hablando por hacer un mal ejemplo, de la Guardia Municipal, de los policías municipales yendo a detener a la Legión. Ni uno solo de los templarios levantó las armas contra otro de sus hermanos cristianos, como ellos decían. Uh O -huh. sea, ni una sola arma fue levantada cuando podían haber perfectamente derrocado incluso al rey, porque eran los ejércitos más poderosos, mejor preparados y con una base totalmente única que era las creencias, unas creencias que les permitían lanzarse a la muerte si era necesario por ser útiles al grupo, por ser útiles a los templarios, a sus hermanos templarios, a los que se debían completamente. Seguimos con este interesante libro, Revelaciones no Uh-huh. autorizadas. Nos vamos al Uh-huh. caso de Pearl Harbor. Aquí hay mucha controversia. ¿Qué nos explica el autor? Bueno, el autor nos dice que efectivamente, previamente al ataque ya se sabía que iba a haber un ataque, o sea que se habían recibido comunicaciones, se habían recibido noticias y que el servicio secreto sabía que se estaba organizando una partida de aviones en dirección a toda esta costa y en concreto en la que estaba una base que claramente iba a ser atacada porque ahí es donde estaba la mayor parte de la Marina y la Armada
y era el lugar preferido, era la perita en dulce para alguien que quería hacer daño a una nación. Claro, también aquí nos tendríamos que retrotraer a otro de los grandes momentos de falsa bandera, que es una de las cuestiones que toca el libro, esos atentados de falsa bandera que tanto han hecho, que es la hundición del Maine y que condujo a la guerra de España con Cuba. Entonces, bueno, tenemos Pearl Harbor como motivo para poder lanzar la bomba atómica que por cierto se dice que ya tenían los nazis, los científicos nazis habían logrado de sobra y esa era la arma secreta que tanto pregonaban que tenían. E incluso también sabes que hay una teoría que dice que fue lanzada una de ellas en este lugar, en esta estepa rusa. En Tunguska. En Tunguska. Hay esta teoría que aquello no fue ni un meteorito, ni fue un objeto volador de construcción no humana que estalló en el aire, generando una onda expansiva que fue brutal. Millones y millones de árboles quedaron totalmente diezmados, sino que fue una prueba nuclear. Hombre, todo el mundo, fíjate, era vox populi que los alemanes tenían un arma secreta. No solamente la campana, que también es otra de las cosas que ya miraremos en su momento, pero tenía un arma secreta. ¿Qué arma secreta sería esta? Bueno, era algo que era capaz de cambiar la guerra e incluso capaz de terminar con la guerra. Esto es lo que nos decían. Claro, al ser capaces de terminar con la guerra, estamos hablando de algo muy poderoso, muy potente. Y ese algo muy poderoso, muy potente, cuenta la leyenda también, que fue probado. Y ante la prueba de lo que había provocado en Tunguska, tuvieron miedo o tuvieron un peso moral que les impidió lanzar esa misma arma en los campos de batalla porque sabían que iba a producir una muerte terrorífica. Fíjate qué diferencia a lo que después ocurrió con esa bomba que se lanzó en Hiroshima y que produjo tantísimas y tantísimas muertes y que también hizo que terminase la guerra. O sea que realmente, a ver, no lo sabemos y puede ser que no lo sepamos nunca, pero de sentido común hay que pensar que algo tenían muy gordo, porque si no, no se acaban las guerras con experimentos de gaseosa, sino que tenían que tener un arma que bien podría ser una bomba atómica. ¿Qué más destacarías del libro? Bueno, yo te diría que en las Torres Gemelas hace un análisis realmente extraordinario, porque también te genera unas preguntas importantes. O sea, él lo que te dice Pizzuti investiga, como tantos otros, porque ya sabemos que hay mucha gente que ha escrito sobre las Torres Gemelas, pero hay unas cuestiones que a mí me dieron mucho que pensar. Por ejemplo, cuando un edificio se destruye mediante explosivos, coincide mucho con lo que ocurrió. Por ejemplo, el colapso, lo primero, boom, se produce con mucha rapidez. Después se escuchan explosiones en la planta baja, pero todo esto antes del derrumbe, antes del impacto de los aviones. Como si fueran detonaciones, como si fuera una demolición. Como si fuera una demolición, exactamente. Después tenemos testimonios, existen testimonios de testigos que hablan de explosiones que fueron no sincronizadas, o sea, que fueron poco a poco, que fueron como flashes luminosos en la planta baja. Posteriormente hay que tener en cuenta que esos edificios se pulverizaron en el aire. O sea, estamos hablando de 90.000 toneladas de cemento, Sí, soportes de acero, armarios. Quedó nada, un poco más y queda licuado. No, es que quedó convertido en ceniza. Más de 1.000 personas también. O sea que para convertir un hueso en ceniza hay que meterle mucha carga calórica. Luego, las nubes, esas extraordinarias nubes que salían del edificio, hombre, más responden. Las cajas negras desaparecieron. Totalmente. La caída vertical, o sea, el edificio cae en vertical, no cae por los laterales, ¿no? Pues también se habló que hubo un tercer edificio, el World número 7, que tampoco ha trascendido mucho el por qué. Pues por ejemplo, y hombre después, también... Permíteme, Sí. José Ignacio, hay otro detalle. Si miras fotograma a fotograma, los aviones que hay en el aire no pertenecen a ninguna línea comercial. Claro, entonces... Todo son oscuros. Te hace pensar muchas cosas, ¿no? Dice que cuando miraron las vigas de acero... Ya estamos hablando de vigas de acero de 20 a 50 toneladas, se encontraron hasta 150 metros de distancia, con lo cual, para que esto pueda volar de esa manera, tiene que haber explosivos, no un impacto. O sea que son tantas y quizás suena manido, porque ya se ha hablado mucho del tema, pero bueno, me da la sensación de que Pizzuti lo recopila y lo organiza y su investigación da nuevas pistas.
porque, bueno, también habla de los rastros de termita. Ya sabes que termita es una combinación de pólvora con acero, en fin, es una combinación que se utiliza para fundir a una temperatura enorme grandes planchas de acero, ¿no? Y entonces ellos encontraron allí, o sea, los investigadores encontraron rastros de termita. Bueno, es que ¿qué más se necesita, no? La gente que estaba en las torres, cuando fue pulverizada, pues evidentemente no se encontraron nada, pero se encontraron 700 trocitos de hueso en los tejados de los cercanos a los edificios. O sea, ¿qué tipo de explosión tuvo que ser esta? No la explosión de un avión, sin más, aun cuando lleve el depósito lleno. Seguramente el impacto de los aviones fue una maniobra de distracción o fue un posterior a lo que previamente ya se había iniciado en una sincronización que nos hace preguntar por qué mucha gente retiró acciones en el momento oportuno, por qué otras no fueron a trabajar y por qué otras personas pues cogieron un vuelo hacia su país de origen que, bueno, vamos a evitar comentar por aquello de que no puede no gustar a todo el mundo. Y somos prudentes y sabemos que todo esto pues es difícil de probar con evidencias en la mano, ¿no? Sí, con estas cuestiones que son hipótesis, que son teorías, pero que se ajustan a una realidad que nos puede hacer pensar que estamos ante algo más de lo que simplemente hemos visto, ¿no? Hay antecedentes históricos de cosas muy extrañas, conflictos que surgen como de la nada, intensificación en guerras con unos presupuestos realmente impresionantes. Para acabar, y tampoco queremos dar toda la información del libro, que la gente lo lea, Sí, que lo analice, que saque sus conclusiones, sí. pero ¿qué podrías decir como conclusión final? Hombre, mira, yo diría La que re- Sí, la realidad que vivimos es una mera ilusión. Sí, por supuesto. Y además este libro te da las claves para poder entender determinadas cuestiones que de otra forma no entenderíamos. Por ejemplo, ¿por qué ahora mismo, hay esta tensión que existe con el tema de Corea? Bueno, Thor nos hace ver que la guerra es un medio necesario para el control de la población, pero además es un medio para engordar las arcas. Porque claro, entendemos que Estados Unidos está muy arruinado porque tiene, en las noticias, en cualquier noticiario, vemos que tiene una deuda tan inmensa que, bueno, no tiene muchas capacidades para salir de ahí. Sin embargo, nos venden lo contrario. ¿Cómo se puede hacer para que se ingrese más dinero? Bueno, cualquier situación de guerra fría, no digo que haya un conflicto armado directo, pero de guerra fría, provoca que diferentes naciones compren más armas. Y si nos compran más armas, tenemos más dinero, trabaja más gente, quitamos paro, hacemos que todo progrese, porque esto siempre ha sido así. Ya sabemos que las guerras se producen por cuestiones económicas y por lo tanto aquí este libro nos da la oportunidad de ver que hoy en día estas guerras son sospechosas y que posiblemente mañana o ahora le estén dando un toque para que mande otro misil o vete a saber lo que ocurre, pero barcos rusos han ido a la zona, barcos americanos también. E incluso si se produce la guerra, tampoco pasa nada, porque al final ya sabemos que hay guerras localizadas que permiten unos cambios determinados que generan o que nos llevan a ese orden mundial. O sea que todo es un juego económico, un gran rompecabezas en el cual vamos a unir piezas para conseguir el mejor trozo del pastel. José Fíjate cómo Ignacio, somos los sí. humanos, ¿eh? Vaya. Tenemos que evolucionar mucho y aprender mucho de la cantidad de errores que a veces no hemos cometido, sino que nos han inducido a que se cometan. Marco Pizzuti tiene otros dos libros, este exmilitar, Descubrimientos médicos no autorizados, Sí, que esto señor. es una auténtica pasada, y otro que a mí realmente me apasiona, Descubrimientos arqueológicos no autorizados. Me gustaría, pues de este último, por ejemplo, si te Sí, parece, o de los dos, sí, otro próximo día hacer un repaso, ya que estamos en la línea sí, de Marco claro, Pizzuti, claro. porque hay mucha arqueología, megalítica o no, que quizás debería estar en los libros de historia, que no está. Hombre, los famosos OPAR. Imagínate lo que se puede uno encontrar que rompe con todo lo establecido y que nos hace pensar una vez más que tenemos que revisar esa historia que siempre es muy manipulada y siempre está escrita por los vencedores. Y en este caso, todo lo que salga de lo establecido hay que acabar con ello. Pero sí, tenemos OPARs y Marco Pizzuti tiene estos dos libros que has mencionado que además, bueno, pues nos aportan una vez más pruebas, comentarios y sobre todo inquietantes respuestas a muchos interrogantes.
¿Hay otro poder oculto en la sombra también en el mundo de la arqueología? ¿Qué Bueno, opinas? en todas partes. Tú fíjate que cuando se lleva una pieza fuera de lo establecido a cualquier universidad, por alguna extraña razón luego desaparece. Claro, si le preguntamos a los profesores o a los investigadores te dicen que no, que ahí no se ha llevado nunca nada o que estará en algún almacén o que se estará revisando o catalogando. Pero en realidad hay una selección de lo que puede estar y puede ser. Claro, estamos sometidos a un control riguroso y ese control riguroso nos lleva a vivir la realidad que quieren que vivamos. Pero cuidado, porque cada día somos más los que nos planteamos determinadas preguntas, los que tenemos razonables dudas y los que queremos un mundo mejor. Y ahí en un mundo mejor, todo lo que son las manipulaciones y el tergiversar la red no entra, no encaja dentro de ese maravilloso puzzle, ¿no? José Ignacio Para, investigador y también jefe de prensa de la prestigiosa editorial Ediciones Obelisco. Hablaremos de este libro porque que hayan momias nórdicas en las Islas Canarias, que se habla de la fría casa de Homero, del misterio del Gran Cañón, de Tiwanaku, de otras tantas cosas que hay ahí delante de todo el mundo y a veces no miramos con los ojos que tenemos que mirar, bien merece otro espacio contigo para acercarnos a este tiempo remoto en el cual había un conocimiento muy avanzado de ingeniería, arqueología, también medicina, como no, que parece que no nos ha llegado como debería haber llegado, o este poder oculto en la sombra también ejerce su peso, su influencia sobre la arqueología, podríamos decir, prohibida. ¿Te parece? Me parece estupendo y desde luego a tu disposición y a la de nuestros amigos que nos escuchan, porque realmente tenemos mucho que descubrir, muchas inquietudes que crear y muchos interrogantes que abrir y ojalá entre todos encontremos la mejor respuesta. Repito, muchas gracias, compañero. Gracias, amigo. Y amigos y amigas, de lo aquí tratado, como siempre, nosotros mostramos la fruta, saborearla, degustarla, masticarla y digerirla, depende de ustedes. Que pasen buen día.